Hola a todos chicos, bienvenidos a la videoreseña de La Zona Muerta de Stephen King, uno de los libros que creo que vale muchísimo la pena del autor, que no es precisamente reciente. Hablaba el otro día con alguna persona que me da la sensación de que los primeros libros de Stephen King tienen un extra que los hace todavía mejores que el resto, que luego los nuevos, pues algunos lo tienen, otros no tanto, pero los primeros me da la sensación de que todos cumplen con el requisito este, ¿no? De tener un puntito extra, por lo menos desde mi punto de vista, de que me gusten, de que me parezcan sorprendentes y de que tengan cosas que no solo me llaman la atención, sino que diga, esto es lo que a mí me gustaría hacer algún día. Una auténtica pasada, diría yo, y un final que realmente me parece maravilloso. Pero veamos por partes de qué va La Zona Muerta. La Zona Muerta es la historia de dos personajes con poderes. Ya sabéis que Stephen King mezcla ficción con un mundo bastante realista y nos cuentan cómo pues ambos personajes se van desenvolviendo a lo largo del mundo. Y por supuesto, pues también cómo tarde o temprano van a tener algo que ver entre ellos. Más tarde que temprano, pero bueno, ahí está un poquito la idea. Vamos a ver qué hacen con sus poderes, vamos a ver cómo los utilizan, vamos a ver a quién ayudan o cómo afectan esos poderes al resto de la gente que no los tienen, y bueno, pues vamos a ver cómo les afecta a ellos mismos. Por supuesto, de dos maneras total y absolutamente diferentes. Estamos hablando de dos personajes muy diferentes entre sí y que, bueno, pues nos van a llevar por las páginas, por las ondas de este libro, hasta pues una especie de confrontación, vamos a decir, una especie de Y, como me gusta llamarlo allí, como me gusta llamarlo a mí, y como digo, una especie de confrontación final que podemos considerarla así o no, dependiendo de muchas circunstancias, pero que para mí es una de estas confrontaciones que pasa a los libros, ¿no? O que da un pasito para estar un pasito más allá. Difícil de explicar, la verdad, es difícil de explicar, pero a mí me ha gustado mucho y por supuesto la quiero compartir de alguna manera. Así que vamos a ir por partes y voy a explicar un poquillo de qué va este libro así en general. Bueno, lo primero de todo es el ambiente del libro. A mí me gusta mucho, ¿no?, explorar un poquito en qué época, cuando el libro se basa en una época de nuestro mundo, nos vale la pena saber en qué época es. Y de esta manera pues tenemos una idea más o menos clara de qué van las cosas. Tened en cuenta que el libro es ya bastante antiguo, de manera que el libro está basado en los años 70. Y los años 70 fueron muy curiosos en Estados Unidos. Curiosos, bueno, tiene su parte interesante. Tenemos todo el tema de Vietnam y demás, tenemos toda la problemática política que hubo en Estados Unidos, y por otro lado tenemos la resaca de los años 60, ¿no? Esa época de libertinaje, libertad y todo lo que vosotros queráis, de exploración, ¿no?, de un mundo de paz y amor, y por otro lado, pues un mundo que no se anda con tonterías. Me gusta verlo como un mundo de castas, ¿no?, que tenemos por arriba a los políticos de alguna manera incrustados, y por abajo tenemos a toda esa población que dice, mira, yo vengo aquí a divertirme, no me toques la moral. Y sin embargo, a lo largo de los años 70 vimos como mucha de esa gente que en principio decía, yo no quiero saber nada de política, se va dando cuenta de que necesita estar ahí para cambiar las cosas. Esto lo vamos a ver representado en el libro, en la forma de Stilson, y vamos a ver cómo este personaje pues aparece de la nada y sorprende, ¿no?, a todo ese grupo de políticos que está impuesto, como digo, por el ayuntamiento, que incluso sus propios colegas de partido dicen que son unos inútiles, pero que simplemente, pues como están impuestos por el partido, les votan, ¿vale? Esto es muy típico, aquí en España se entenderá muy bien, es muy Barça-Madrid, ¿no?, en ese sentido, de decir, bueno, pues somos de este y somos de este. Luego os hablaré un poquito de la diferencia que tenemos con respecto a ellos en ese tipo de cosas, porque me parece muy interesante cómo nosotros aquí elegimos, por ejemplo, en Pontevedra, en la provincia, elegimos tanto a senadores como congresistas, y no sabemos quién es cada uno. O sea, no sabemos quiénes salen de cada grupo, porque se van y de alguna manera ya no tienen relación con nosotros. Sin embargo, tanto la tradición inglesa, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, cada uno de ellos tiene su oficina y su demarcación, de donde salen los votos que le llevan pues, al Congreso, al Senado o donde quiera que vayan. Y esto es muy curioso porque esa oficina tú puedes ir allí y cagarte en él. Y eso mola mucho, una cosa que aquí no tenemos y que suena un poquito raro para nosotros incluso, ¿no?, el tener un encuentro con un político para explicarle nuestros problemas. En este caso concreto, la tradición inglesa es que ellos estén ahí para su gente y que estén mucho más identificados con su tierra, y de esta manera pues una tierra conservadora pues va a ser siempre conservadora, y una tierra que es más demócrata, vamos a decir un poquito más hacia la derecha y la izquierda, si se entiende un poquito mejor así, pues lo va a ser de una manera muy acérrima. Esto es curioso, ¿no? Y vemos cómo
en zonas de campo es mucho más acusada esta diferencia, porque los problemas que tienen allí suelen ser problemas grandes. Las ciudades tenemos muchas discusiones, hay muchas historias a lo largo del tiempo, podemos hablar de mil cosas y de mil debates, y de alguna forma la atención se va desviando. Sin embargo, en el campo tiene un problema y el que lo resuelva pues es el que se lleva la simpatía de la gente. Sea lo que sea montar una carretera nacional que pase por tal sitio y de esta manera pues tenga más turismo, o tenga unos mejores accesos, sea un puente para llegar a tal sitio más pronto, bueno, pues sea lo que sea, o sea llevar un polígono industrial para que haya pues más empresas y más trabajo para la gente. Independientemente de cualquier cosa, como de alguna manera son menores esos problemas del campo, aunque son mucho más grandes relativamente, pues hacen eso, ¿no? Que hay una tradición muy importante para cada uno de los candidatos. Y esto, como digo, se refleja incluso en el libro, donde hablando con una persona de esta que pone a los políticos, ¿no? Que suena muy bonito, pues está hablando y diciendo, este tío es un inútil de la leche, y sin embargo está ahí porque forma parte de este partido. Eso me ha gustado mucho. Esa idea me gusta mucho porque además Stephen King tiende a hablar de Maine, tiende a hablar de la zona de Nueva Inglaterra, de Massachusetts, de, bueno, pues toda esa zona de donde ya habló en su momento Lovecraft y de donde pues también Edgar Allan Poe tenía algún que otro poemilla curioso sobre esos sitios, ¿no? Es un poquito el ambiente que tenemos, ¿no? Y es muy gracioso, pero como digo, es un ambiente que viene de ser muy férreo y que precisamente en estos años es cuando más es propenso al cambio. Y ahora os voy a hablar un poco de los poderes que tienen los dos personajes. Y voy a empezar por Stilson, precisamente por el que se supone que es el malo de la película, Greg Stilson, que es un personaje malo de por sí. Luego os hablaré de todas las maldades que hace y de cómo la representa Stephen King, que me parece que lo hace de una manera espectacularmente maravillosa. Y tiene un poder que es el de detectar los miedos de la gente. Y esto sonará, os sonará a It, os sonará a, bueno, pues yo creo que a todos los libros de Stephen King. Prácticamente todos sus personajes malvados tienen esa capacidad, la de detectar los miedos de la gente. Y os sonará también incluso a Stranger Things, ¿no? Que yo creo que hay ahí una especie de homenaje o una idea con respecto a ese tipo de cosas. A mí me parece maravilloso y el propio Stephen King comenta en su Twitter, cuando se pasa por allí, comenta que para él muchos de los males que hay son el mismo mal. No es que sea cada uno de ellos un monstruo distinto, sino que es el mismo mal pues metido en diferente envoltorio. Y eso a mí, esa idea a mí me gusta muchísimo. En cualquier caso, aquí, hablando de Greg Stilson y su poder, pues lo dicho, es capaz de detectar los miedos ajenos y eso le da poder sobre las personas. No un poder de llevarles a la dimensión X ni nada, ¿vale? Sino el poder de poder manipularlos. De hecho, es muy gracioso porque hay una escena muy buena en la que le da una lección a uno de estos jovenzuelos, una cosa en la que podemos empatizar, algunos que ya tenemos más años, y esa lección que le da a los jovenzuelos, básicamente lo que hace con él es hacer que se cague de miedo, y luego aparece su tío y le da la razón y dice, muy bien hecho, Stilson, muy bien hecho, muy buen trabajo por darle una lección a mi sobrino. Me gustó muchísimo esa idea de cómo utiliza los miedos, en este caso del sobrino en concreto, que podía tener ciertas ínfulas de poder por parte de su tío, y de semejante lección que le mete y semejante acojone que le mete, pues literalmente el tío dice, maravilloso, buena lección, buen trabajo. Porque evidentemente no puede denunciarlo, no puede decir lo que ha pasado, pero sí puede decir, bueno, pues este señor me puso unos límites y dentro de esos límites pues da la sensación de que está manteniendo orden en vez de estar atemorizando a la gente. Me gustó mucho ese punto porque, lo dicho, algunos podemos empatizar un poquito con esa idea graciosa, ¿no? Y sobre todo, pues cómo se le da la vuelta en la presentación al resto de personas. Marketing en los años 70, ¿no? Puro y duro marketing. Y por otro lado tenemos a John Smith. John Smith, puro y duro John Smith. ¿Tendrá algún tipo de significado el nombre en sí mismo? John Smith es un poco el nombre genérico estadounidense, y aparte es John Smith sin letra intermedia, que sabéis que los americanos tienen un segundo nombre que muchas veces ni siquiera comentan, pero ese segundo nombre pues para ellos también es importante por una o por otra manera. A veces es un legado familiar, otras veces pues viene de donde viene, pero en este caso, como digo, John Smith sin letra en el medio. Pequeñas particularidades y cosillas que le pone King a los personajes que siempre te quedas un poco sorprendido pensando, ¿es una tontería o no? nunca queda del todo claro. Y este John Smith tiene esa capacidad de ver las cosas que van a pasar y de esta manera puede intentar adelantarse a ellas. Es decir, no es que tenga visiones de un futuro que va a ocurrir sí o sí, o que tenga visiones de un futuro que va
a ocurrir porque él intente evitarlo, sino que tiene pues ese tipo de visiones al tocar gente o tocar cosas, a veces pasa con cosas en concreto, ya os hablaré luego cuando hable del personaje de directamente pues las situaciones que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, y eso pues evidentemente le supone una cosa buena y una cosa mala. Cuando las cosas son buenas, pues se alegra, cuando las cosas son malas, pues intenta arreglarlas, porque es un buen tipo. John Smith intenta arreglarlas. Ese poder de saber lo que va a pasar me recuerda mucho a una serie que había, que era edición anterior, donde un personaje recibió un periódico mañanero, de estos que supuestamente son los que te llegan a las 6 de la mañana, y lo recibe en su puerta, lo coge, ve lo que va a pasar, y las cosas malas intenta evitarlas. Esto me ha gustado mucho porque es un poquito la misma idea, pero en este caso lo he dicho, pues es tocando a la gente o estando cerca de cosas, tocando cosas así en general. Esto es una diferenciación muy curiosa que a veces la gente no se acaba de fijar en el propio libro. Y como digo, pues bueno, es un poder muy curioso, es un poder muy cuco y es un poder que enfoca hacia el bien. Por supuesto, él podía hacer lo que le diera la gana, podía descubrir cosas increíbles y aprovecharse de ellas, pero lo utiliza pues para hacer el bien, que yo creo que es bastante significativo. Voy a añadir aquí un pequeño detalle que a mí me pareció interesante. Y de hecho me hizo mucha gracia porque lo vi en un vídeo de una red social que no se puede mencionar, y me hizo mucha gracia porque bueno, yo creo que es algo significativo de Stephen King y creo que todo el mundo lo conocía, que es el ritmo que lleva Stephen King a la hora de escribir. No el ritmo de trabajo, que eso también es otra cosa de la que podríamos hablar, pero no es el caso, sino el ritmo de sus frases. Stephen King es muy conocido por tener un ritmo muy desigual, y esa parte desigual del ritmo es la que le da precisamente esa manera de seguir leyendo y de que se haga familiar. Este ritmo desigual quiere decir que puede utilizar una frase con una sola palabra y luego frases más o menos largas que va alternando, pues yo creo que de una manera maravillosa, una capacidad única. Por supuesto, podemos hablar del tema comas, podemos hablar del tema pausas en general a la hora de la lectura, pero yo os diría que os fijarais mucho en cómo Stephen King dice que la parte de la escritura o la parte mínima es el párrafo, no es la palabra ni la frase, es el párrafo. Y es el párrafo el que tiene que quedar bien. Y quedar bien significa que un párrafo pues tiene que tener frases más largas, frases más cortas. Algunas frases incluso de una sola palabra pueden quedar bien en un momento determinado, pero necesita tener una musicalidad y necesita que a la hora de leerlo, que no canse, que no fatigue, que no sea monótono. Me hizo gracia, ¿no? Porque el chico este comentaba el tema este, ¿no? Y decía, no, es que las frases tienen que ser más largas y cortas a la vez, porque las pones todas del mismo tamaño, pues se hace feo a la hora de leerlo. Y dices, coño, ha descubierto la pólvora, ¿vale? Está muy bien. Esto es un tema que yo creo que es muy conocido de Stephen King, e incluso en ocasiones pone capítulos de una sola palabra. O sea que, bueno, yo creo que en ese sentido se conecta con otros genios como Patrick Rothfuss, por ejemplo, y que obviamente pues es algo que a la hora de escribir todo el mundo debería tener en cuenta. Ojo, escritores de Wattpad, no escribáis en Wattpad, hacerme caso, pero además de eso, intentar buscar esa musicalidad que muchas veces se escapa cuando escribimos en unos párrafos más indicados para la pantalla que para una novela, o para una página, vaya. Bueno, y vamos allá con la línea de los personajes, ¿vale? Que obviamente no os voy a spoilear, pero sí os voy a contar un poquito la línea que van siguiendo a lo largo del libro. Sí os voy a contar un poquito las partes del inicio, alguna un poquito relevante, pero que, pues lo dicho, está al inicio del libro, ¿vale? Entonces no creo que sea muy problemático. Empezaré de nuevo, voy a empezar con Stilson, de nuevo, porque como digo, me encanta ver cómo caracteriza a los malos Stephen King, porque además lo hace de una manera espectacular, ¿vale? O sea, la primera escena que tenemos de Greg Stilson es pateando a un perro, ¿vale? Y esto nos lleva a un libro conocido, ¿no? Que es precisamente Salva al gato, que va de guiones y no de libros, pero que sigue un poquito la misma dinámica, que te dicen, si quieres que alguien entienda que un personaje es malo, ponlo a patear a un perro, simplemente haceros la imagen visual y ya veis y lo identificáis como un personaje malo. Creo que para la parte buena era salvar un gato, ¿no? Un poquito de ahí viene el título del libro. Si una persona, sea un bombero, sea un amable vecino, sea lo que sea, salva un gato de un árbol, pues ya te cae bien, ¿no? Y sin embargo, que patea un perro te cae mal. Pues la primera escena de Stilson es patear a un perro, directamente. Yo creo que más clásico imposible. Y básicamente, pues lo dicho, es un vendedor de Biblias que llega a una casa, dice, bueno, a ver si va a vender una Biblia, va con así bastante mala idea, pensando que no va a vender absolutamente nada, y se encuentra al perro y, pues lo dicho, empieza a patear y lo acaba con él y se acaba largando de allá a toda velocidad para que no le pillen la familia, porque si no, pues obviamente se va a llevar una merecida, unos merecidos sopa, pues vamos a decir, ¿no? Por no decir algo peor. Esta idea de presentar al personaje me parece maravillosa, porque no sabemos nada más de Greg Stilson.
ya tiene una edad cuando está ahí, es decir, quiero decir que es joven, tiene sus 20 y pocos años, y la idea en sí misma de aparecer en un momento determinado precisamente es cortar la historia. Una cosa que se comenta mucho de los personajes es que tienen que tener una historia anterior a lo que viene siendo el libro, y en este caso no es así, no hay historia anterior, empieza a contarse desde ahí, quedando claro que es el malo, lo dicho, pateando al perro, y cortándolo de una manera, yo diría que muy bestia. Y a partir de ahí, vamos a decir que poquito a poco va evolucionando. Primero, por lo dicho, va vendiendo de casa en casa, tema de Biblias, después va vendiendo pararrayos, una cosa que me encantó, por ahí a vender pararrayos, que bueno, pues en la época quizás era algo novedoso, a día de hoy obviamente pues ya es algo que está muy superado, pero entonces debía ser algo bastante novedoso, y luego cuando empieza a establecerse es cuando mejora su potencial, porque se va dando cuenta de que él es capaz de, al hablar con las personas, de detectar sus miedos, pero ve que tienen más miedo a otras cosas que lo que él trata de imponerles. Por ejemplo, con el tema pararrayos, el miedo a que le caiga un rayo y le queme el negocio al buen hombre, pues básicamente es que el hombre no tiene pasta. Y lo deja bien claro y tiene más miedo a quebrar, a que no le venga suficiente gente para tener ingresos y poder mantener el lugar, que miedo a que le caiga un rayo y le queme el local, ¿vale? Básicamente. Con lo cual se empieza a dar cuenta de que tiene ese potencial. Y a partir de ahí es donde empieza a crecer. A partir de ahí es donde nos sale una lista de sus trabajos y demás. No viene al caso en qué momento, pero lo dicho, ahí empieza a crecer, empieza a trabajar dentro de zonas humanas, ¿no? Dentro de agrupaciones humanas, dentro de pueblos, dentro de ciudades, y a partir de ahí pues va creciendo. Porque se va dando cuenta de que esa capacidad que tiene es mucho mejor en sociedad que pues apartado por ahí vendiendo de casa en casa como comerciante, como se decía antes. Esto es muy interesante y para mí me parece genial porque se ve como el malo es más malo y puede sacarle ventaja a su maldad entre la gente y no por ahí cuando está desperdigado, ¿no? Es típico, ¿no? Encontrarse con las casas estas americanas, además es la imagen típica de Stephen King, las casas con su mesoterreno, con su zona de atrás que va hacia un lugar ya salvaje, hacia el bosque, ya, bueno, pues estos bosques antiguos que hay por allí, y por supuesto, pues cada uno con su porche, con su fulano en la mecedora, con escopeta o sin escopeta, por ahí por el norte no enseñan tanto las escopetas, pero bueno, ahí hay de todo, de manera que, bueno, pues cada sitio es independiente, muy grande, y con zonas muy grandes donde la gente pues está cada poco. Ahí el mal no funciona, porque cada uno está en su casa y ya está, tú puedes ir de visita, pero no llegas a interactuar con ellos de una manera suficiente para aprovechar ese mal, por lo menos no la mayor parte de las veces, y sin embargo una ciudad donde todos están más juntitos, donde todos dependen de todos, donde hay unos servicios, donde hay unos señores que mandan, unos señores que tienen un poder sobre otros, pues al final ahí es donde el mal surge y donde mejor funciona. Por supuesto, el peor mal que puede encontrar Stilson es en la política, y ahí es donde se va moviendo y ahí es donde llega un verdadero peligro. Porque cuando él es malo para él mismo, para ganar dinero, pues eso es malo, pero cuando es malo siendo político, está teniendo mucha gente dependiendo de él y mucha gente que puede sufrir las consecuencias de que él haga mal las cosas. Vamos a parar ahí, no voy a contaros más del bueno de Stilson, ¿vale? Pero bueno, ya veis un poquito por dónde va la idea, y a mí me gusta mucho la idea esta concreta de decir, es un tipo que en el campo, es un tipo que en Maine no podría causar un real mal, y sin embargo, pues en las ciudades donde hay gente, pues va a ser una cosa horrible. Y vamos allá con John Smith, que John Smith, pues digamos que es la contraposición de Greg Stilson. Vamos a decir que es el bueno, pero es que eso se nos va mostrando poco a poco en la historia. El primer suceso, yo diría que curioso, bueno, primero vemos que es un buen tipo en general, vemos que trata muy bien a su novia, a su parejilla, vemos que tiene una vida más o menos solucionada, le van a hacer un contrato en la universidad como profesor, ya sabes que no es como aquí en España, pero igualmente pues empiezas a ser profesor en la universidad, salvo que le des unas tortas a un chaval, como vimos con el bueno del Resplandor, ¿no? Pues no deberías tener problema para seguir siendo profesor en la universidad, y parece que tiene su vida solucionada. Y un buen día, pues va a la feria y tiene un suceso extraño, un suceso en el cual, pues cuando se pone a jugar a la ruleta, le da dolor de cabeza, empieza a jugar él solo porque a ella le ha sentado mal algo que ha comido y por tanto, pues quiere volver a casa, ¿no? Entonces simplemente, pues es como en plan, vamos a cubrir el trámite, echamos aquí un par de jugadas y nos vamos. Y de pronto le empieza a doler la cabeza y empieza, aunque no nos lo dice, a acertar todos los resultados. Bueno, no nos dice que tenga premoniciones, pero empieza a acertar absolutamente todos los resultados. Entonces va ganando más, salta a la banca, literalmente.
cuanto más gana, más gente se reúne a su alrededor, más gente le apoya, ¿no? Y más gente quiere ver si va a ganar, incluso algunos se suman a sus apuestas, pero llega un punto en el que hasta ellos, hasta la propia gente que se está aprovechando de su suerte se retira porque llega a dar un poco de miedo, y dice, pero a este tío le sale todo, vaya pasada, ¿no? Es como si una persona estuviera tocando la lotería un día tras otro, ¿no? Dice, bueno, primero juegas los mismos números que él, lógicamente, a ver si suena la flauta, pero después dices, joder, esto da un poquito de miedo, ¿no? Realmente, como digo, salta a la banca, y esto pues es una parte de muy buena suerte. El dolor de cabeza es una parte extraña, que luego poquito a poquito vamos a ir viendo qué va significando, y por supuesto, pues esa contraparte que es de que su novia Sara pues tiene un dolor terrible de barriga, no le quiere decir de irse, se siente horrible porque ve que él está ganando, un dineral, que está ganando más de lo que puede ganar el de profesor en una semana, pero literalmente dice, bueno, ¿qué hago? Aquí me quedo. La acompaña a casa, deja el coche allí, se va a un taxi de vuelta a casa, y ahí es donde sucede pues el accidente gordo o importante de esta historia. Cuando tiene un accidente sin cinturón de seguridad, porque entonces no se llevaban los cinturones de seguridad, sale volando del coche y se mete un mamporro descomunal. Tan descomunal que la gente no piensa que sobreviva y pasa varios años en coma. Por supuesto, si se muriera se acababa la historia, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que cuando lo lees al principio del libro ya eres consciente de que es un personaje que va a sobrevivir. Primero porque se ha visto algo raro en él, con esa capacidad con la ruleta, y por otra parte, pues es que lo dicho, si él es el bueno y el otro es el malo, o sobrevive o parte de la historia se acaba. Y cuando consigue despertarse del coma se ve que el mundo ha cambiado. Su novia se ha casado con otra persona, sus padres pues han cambiado, su padre se mantiene un poco como un foro o como un foco moral, vamos a decir, pero su madre ha medio enloquecido con un montón de historias truculentas que no os voy a comentar aquí, porque luego a YouTube le molesta un poquito ese tipo de cosas, así que no os voy a comentar aquí, pero bueno, digamos que el mundo ha cambiado. Y él también ha cambiado, o no, porque el tema de la ruleta te deja pensando de por qué narices cuando despierta, cuando toca a la gente, a veces, no siempre, cuando toca a la gente, tiene pues esas premoniciones de que algo va a pasar, o tiene unas visiones del pasado, o ve algo que le puede interesar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, para uno de los médicos, que precisamente pues viene de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente huérfano. Estamos hablando de un médico especializado, es decir, un médico que ya tiene su vida solucionada, que ha conseguido pues prácticamente todo en la vida, y bueno, lo que le ve es como su madre no murió. Él pensaba que había muerto, pero su madre no murió. Y le dice dónde vive, le dice que tiene el amuleto este que conoce el propio médico, que es lo que le da pues verosimilitud a la historia, que lo tiene guardado en el desván de su casa, y le dice pues exactamente dónde vive. No le puede decir cuál es su dirección, pero le dice la zona, una zona muy acotada. No le puede decir la dirección porque no llega a verlo, es la zona muerta, como le llama él, y que da título a este libro. Puede ver cosas, pero no todo. Y esto me recuerda muchísimo a Sanderson, curiosamente, que nos dice que no es importante el poder en sí mismo que tenga un personaje, o su capacidad mágica, o lo que queráis, sino las restricciones que tiene ese poder. Por eso es muy importante ese punto de la zona muerta. Y en este caso, pues lo dicho, ve mucho, pero no acaba de ver todo, y va descubriendo cosas. Por ejemplo, con Sara, pues es capaz de ver, ya está casada con otra persona, ya no pueden ser novios, evidentemente, como es lógico. Él mismo, Johnny, sabe que no intenta forzarlo en ningún caso. Bueno, quizás en algún caso sí, pero bueno, eso es otro tema. Y digamos que cuando toca a Sara, ve dónde está su sortija la sortija que creía que estaba perdida. Una sortija que le cayó casualmente, como puede pasar a veces, dentro de uno de los bolsillos de una de sus maletas de viaje, y como cayó de una manera inconsciente, no sabe que está allí. Entonces, claro, Sara lo encuentra y dice, madre mía, vaya. Hasta ahí se ve que tiene esa capacidad. Y esa capacidad obviamente asusta a la gente. Hay periodistas que van a intentar entrevistarlo, por supuesto es noticia, ¿no?, que una persona que está en coma despierte a lo largo del tiempo, pero sobre todo es noticia que despierte con unas capacidades mágicas. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Porque para nosotros ahora mismo, cuando hablamos de ese tipo de cosas, pues nos da la risa, ¿vale? Te viene un tipo y te dice, ¿cómo poner cosas con la mente y tal? Bueno, pues te ríes un poco, como poco. Pero para entonces, pues era algo bastante extraño y bastante sorprendente. Digamos que no se conocían los límites de la mente humana, y de hecho, pues en los años 70 se exploraba, ¿no?, a ver qué puñetas pasaba con todo eso. Tengo por ahí el libro de Los hombres que miraban fijamente a las cabras.
todavía no lo he leído, pero dentro de que la película está hecha en modo de broma, si la habéis visto, que es como pues militares intentan que sus hombres desarrollen, sus comandos desarrollen capacidades extrasensoriales o capacidades mágicas, vamos a decir, porque a día de hoy podemos llamarlas mágicas, podéis flipar de realmente dónde metieron pasta los ejércitos americanos o el ejército americano para conseguir capacidades de lo más estúpidas y de lo más ridículas, que a día de hoy nos reímos y nos más reímos, pero que entonces pues no se sabía si podía ser cierto o no. De hecho, era una de las cosas que más gracia tenían, eran los que podían ver el territorio enemigo a distancia. Y resulta que acertaban, porque muchas veces eran agentes dobles a los cuales les daban información para que se ganara la confianza de los otros, tanto americanos como rusos, y todos estaban cagados pensando que una persona así con la mente hacía ña y podía ver pues las bases defensivas, los silos ocultos y demás. Del enemigo, claro, evidentemente, no los suyos. Con lo cual, pues imaginaos la paranoia, imaginaos la cantidad de pasta que se dejó en eso. Recordad que en los años 20, que es un poquito antes, ¿vale? Es medio siglo antes, tampoco es mucho tiempo antes, ¿vale? Lo normal era hacer reuniones espiritistas. Y no es una broma, es decir, para las grandes casas europeas y de gente rica, pues la noche de espiritismo era una cosa como lo más normal del mundo, vaya. Era acabar la cena con los coleguis y te venía un medium o una medium o quien fuera y te hacían pues el circo, que al final era un circo, pero lo hacían y lo hacían muy bien. De hecho, pues hubo muchísima gente que se creía este tipo de cosas precisamente por eso, ¿no? Porque se hacía muy bien, se buscaba información de la gente que te invitaba, obviamente para darles información sesgada, ¿no? Y hacer que pensaran que realmente estaban hablando con gente querida que estaba en el otro lado, y pues todas estas cosas. Recordemos que Edison, que tampoco es tan lejano, pues llegó a patentar, ¿no? Un teléfono para hablar con los muertos. O sea, intentamos un poquito esta idea. Yo os digo, mirad un poquito el tema porque es la leche, realmente sorprendente, y yo creo que los humanos siempre queremos creer y por eso se cuelan tantas y tantas cosas que no tienen puñetero sentido. Por eso cuando este personaje te dice que tiene esa capacidad de ver el futuro, nosotros pues no sé, bueno, recordamos un poco a los videntes que había en los años 90 o en los 2000, que obviamente pues con el tiempo van cayendo, ¿no? Porque tú llamas a un vidente y dices, oye, ¿quién es? Y dices, joder, vaya mierda de vidente, ¿no? Si no sabes quién soy. Pues un poco el chiste va por ahí, ¿no? Pues tú a un vidente le pides el número de la lotería, le pides quién va a ganar el mundial, le pides quién va a ganar no sé qué, y unas cosas se las acertará y otras no. Y en el momento que falla, pues ya queda total y absolutamente invalidado, como es lógico, ¿vale? Por supuesto, pues todas estas cosas cuando se estaban explorando, pues siempre surgen, vamos a decir, dudas al respecto. Y realmente os digo, investigar en qué se metió pasta en investigación militar, pues podéis flipar en colores y decir, pero si esto es una patraña como la copa de un pino, ahí hubo pasta. Y volviendo al bueno de John Smith, ¿vale? Una vez aclarado un poquito el tema pues lo dicho, tiene una especie de altercado con un periodista que intenta entrevistarle él, pero en privado, pero no lo acepta, y como no lo acepta, luego le intenta hacer preguntas tendenciosas, pero de pronto Johnny le toca y ve algo, y le habla de algo muy personal suyo, y se lleva un susto, y vamos a decir que, digamos, que causa sensación en los periódicos. Pero Johnny no quiere causar sensación. Al igual que Stilson funciona mejor cuando no está en el campo donde la gente está muy separada, sino que funciona mejor en las ciudades entre mucha gente, John Smith funciona mejor cuanta menos gente haya. Porque rodeado de gente, pues la gente no quiere tocarle. Todos tienen miedo, dicen, ¿qué va a haber de mí? Si ve algo que no me gusta o si ve algo, pues no sé, cosas que pudieran pasarle malas, ¿qué va a hacer? Precisamente por eso el bueno de Smith desaparece. Se va a vivir con su padre en una cabaña pues solitaria, vamos a decir, que tiene vecinos, pero sus vecinos son de vete de visita como si fuera un evento. Me recuerda al de Cumbres Borrascosas, precisamente, ¿no? Esa idea de las casas con un montón de terreno, que si quieres ir a visitar al otro, pues te tienes que llevar casi la merienda por el camino. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Sí tienen vecinos, y sí se llevan bien o mal, pero digamos que tienen cierto sentido de comunidad, pero están separados, están lejos. Intenta aislarse. Y esto va en su contra. De hecho, incluso pues uno de los periodistas le pasa por allí para intentar convencerle, ¿no? De, bueno, aquí tenemos una revista de mediums y demás. Intenta hacerle una oferta bastante deshonesta, vamos a decir, por todo lo que le va comentando, y le manda a tomar por saco. Y cuando le manda a tomar por saco, publica un artículo diciendo que el vidente es mentira. Y Johnny se queda tranquilo porque va recibiendo objetos en su casa a través del correo postal, intentando que descubra cosas. Y al final dice, no, mira, no puedo ponerme con esto porque es una auténtica chaladura.
deja que la gente viva su vida, no utilice sus poderes para tonterías, porque al final la mayor parte de las cosas son tonterías, y muchas de las cosas que ve, precisamente con las cosas que le mandan, muchas de las visiones que tiene, no son beneficiosas para nada. Y él mismo se cuestiona, ¿qué le importa a esta persona que le manda la bufanda del hijo perdido saber que su hijo está muerto en tal ciénaga de tal sitio? Pues no le vale de nada realmente. Esto es un poquito el tema, y además con el tema de la zona muerta más, porque si le puede decir dónde está exactamente, pues eso pues podía hacer que la persona pudiera saber lo que había pasado, pero realmente lo que ves es una ciénaga en una parte poco determinada donde no tiene mucho sentido decir, oye, tu hijo murió en una ciénaga, pues muy bien, ahora búscalo, ¿no? Manda narices. Pues es un poquito la idea, ¿no?, de lo que sucede. Pero al final, quieras que no, pues el mundo te atrapa. A pesar de que el bueno de Johnny Smith intenta, de hecho se le llama Johnny a lo largo del libro, aunque intenta aislarse, el mundo va a por él. Y esto lo hace un sheriff que le pide que resuelva una serie de asesinatos muy truculentos que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Y el bueno de Johnny va y lo hace, ¿vale? Y de hecho lo hace también que el sheriff le parte la cara. Que diréis que es un poco bruto, pero bueno, lo entenderéis cuando lo leáis. Digamos que no era el sheriff, ¿vale? Lo primero que te la mente, tranquilo, no era el sheriff. Pero literalmente es un tema muy duro, son escenas realmente impresionantes a nivel de dureza y a nivel de escritura. Creo que ahí Stephen King demuestra que es un maestro, es capaz de escribir unas escenas brutales, y ahí es donde vemos cómo sus libros son una auténtica pasada. Y aunque luego tengan 460 páginas, sabes por esas 3 páginas que el libro vale la pena, solo por esas 3 páginas. Pero independientemente de eso, pues vemos a Johnny que, aunque intenta aislarse, va detectando cosas, tiene alguna que otra premonición, en las cuales pues acierta de una manera muy clara, muy evidente, y finalmente se encuentra con una decisión que tiene que tomar, y es que se dedica pues, a ir a mítines políticos, le da la mano a algunos candidatos a la presidencia, y descubre cosas, en alguno de ellos, cosas muy graciosas, que vemos como Stephen King anticipa lo que va a pasar con algún presidente, pero en un momento determinado pues le da la mano a Stilson. Es un personaje que en ese momento ya tiene cierta notoriedad, es así muy, vamos a decir, muy tiktokero, ¿no? Hace cosas muy chulas, a la gente le gusta, llama la atención, y es bastante curioso. Y hoy decide ir a darle la mano y casi saltan chispas, ¿no?, cuando le da la mano, porque ve cosas que no le gustan. Y ahí tiene que tomar decisiones sobre qué quiere hacer. Necesita cambiar el futuro, porque lo que ve no le gusta, pero tiene que ver qué va a hacer. Y esto es una cosa que me encanta. Todos esos dilemas morales del propio personaje son maravillosos. Y vemos 2 caminos muy distintos. Por un lado, vemos al bueno de John Smith escapando de la gente, intentando no usar sus capacidades, tratando de vivir tranquilo, lo más alejado posible, y buscando trabajos que le lleven lejos donde no le conozcan. Y por otro lado vemos a Stilson, que trata de meterse entre la gente, trata de dominarles y utilizar sus miedos para utilizarles, literalmente. Por eso digo que hay ese choque, pues es un choque de trenes que vemos venir. Y ahí viene lo bonito. Al final son 2 personajes muy distintos, de los cuales se nos está contando su historia, porque los 2 primeros párrafos son los 2 primeros capítulos son de uno y de otro, del que le pega patadas a los perros y del que cuida bien a su novia, vaya, no es ni siquiera su familia, es su novia todavía, ¿no? Está diciendo, yo qué digo, su novia, su pareja, pues es su novia, y está muy contento, y ella también. Y ahí se ve un poquito la diferencia entre los 2. Y como digo, pues toda esa línea que va moviéndose a lo largo del tiempo, pues vamos viendo como, a pesar de que intenta huir sus poderes, pues no le queda más remedio que utilizarlos. Y ahí es donde se da cuenta de que algo tiene que hacer. Para bien, para mal, cómo no lo sabe, tiene varias ideas, y toda esa reflexión y toda esa idea pues me parece maravillosa. Y vamos a ver cómo es capaz de cambiar eso, si es capaz de cambiarlo, y cómo el bueno de Stephen King, como digo, nos tiene todavía preparados algunas escenas increíbles. ¿Cuáles son las partes maestras del libro? Para mí tiene varias partes que yo creo que son magníficas. La primera de ellas no es el accidente, aunque es muy llamativo, diríamos, pero la primera de ellas es cuando detecta al asesino, que es capaz de, pues a través de la zona donde estuvo, es capaz de detectarlo y capaz de saber quién es, y lo hace de una manera realmente tenebrosa. Como digo, pues el bueno de Stephen King
clava estas escenas. La segunda vez que me encantó es cuando también realiza otra premonición y trata de evitar que suceda por todos los medios. Me parece una manera de escribirlo impresionante, y luego pues esa tensión y esa, vamos a decir, esa histeria cuando realmente acierta y todo lo que se desenvuelve alrededor. Tenemos la parte donde toca Stilson y ve lo que hay, se lleva un susto, no es tan importante y tal, y sobre todo el final, y me parece una auténtica pasada. Digamos que el final del libro luego tiene como varios archivos, pero no como un apéndice, sino que nos pone varios archivos que nos sigue la historia que no nos han contado todavía. La historia de dónde está el bueno de John Smith cuando escapa de la gente. Nos cuenta un poquito cómo desaparece misteriosamente algún agente del FBI, y nos cuenta pues toda la investigación que hay detrás de Stilson. Esto me hace mucha gracia porque parece pues la típica cosa que todo el mundo ve y que no son capaces de analizar, pero que cuando pones todo en un archivo y ves todo junto te das cuenta de todo lo que está pasando. Y como digo, pues me parece que son unas partes maestras. Tanto todo esto relacionado con las premoniciones es maravilloso, lo escriben muy bien, pero estas tres partes me parecen sublimes y están pues prácticamente en las 100 últimas páginas. Realmente son las partes que me maravillan de este libro, y por supuesto pues todo ese punto o toda esa emoción que nos trae pues ese uso de poderes que nosotros no entendemos, obviamente, que son fantásticos, por supuesto, pero que Stephen King es capaz de acercarnos tanto que nos llenen de sentimiento, sea cual sea. Porque luego vemos a Stilson también utilizando sus capacidades, y ves que es un capullo, ¿no? O algo peor, vaya. Pero dices, bueno, ahí está, ¿no? Toda esa tensión, toda esa capacidad, toda esa empatía, toda esa capacidad de trasladarte esa tenebrosidad a ti mismo. Y eso me encanta, ¿vale? Como digo, por supuesto, una parte buena, una parte mala, tiene que haber ese yin y ese yang, y desde luego, pues, como no, pues esa parte final que a mí me encantó, porque es donde se ve la auténtica naturaleza de todos, de las personas que están allí, ¿no? Y bueno, pues recomendarlo, por supuesto. Como decía al inicio, si habéis llegado hasta aquí, gracias. Como decía al inicio, la verdad es que los primeros libros de Stephen King me parece que son una auténtica pasada y tienen un extra por encima de libros más recientes. ¿Vale? Los más recientes, pues algunos sí, otros no, pero los primeros son una auténtica pasada en ese sentido, en esa capacidad de narración que te hace para una página decir qué bueno es este tipo, básicamente, o de una manera incluso más exclamativa. Y nada más, espero que os haya parecido interesante. Hay destripe de libro, pero yo entiendo que ni siquiera es la propia historia o el propio spoiler de la historia lo que gusta del libro, sino toda la manera en la que lo narra. Y poquito más que deciros. Espero que os haya parecido interesante. Si os ha parecido interesante, dejadme un like, dejadme un comentario, o si lo habéis leído, comentad también qué os ha parecido. Yo me he encontrado con, vamos a decir, opiniones diversas. A unos les ha gustado, a otros no. Bueno, como digo, pues esto es lo maravilloso de la literatura, que es suficientemente amplia para que cada uno lea lo que le apetezca o lo que le guste. Y nada más, como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.